¿Cómo les va? Muy buenos días. Como les decíamos antes de la pausa, la entrevista Telebuen Día de hoy es con un amigo de la casa, con Óscar Botinelli, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, presentando este libro, Los Juegos del Poder. Los Juegos del Poder, Nombre 2 interesante. décadas. ¿Por qué el nombre? Bueno, porque la política analizada como su funcionamiento esencialmente es el análisis de un juego de poder, ¿no es así? Son de piezas que se mueven con sus estrategias, con sus tácticas. Obviamente, una vez hubo un dirigente político de alto nivel intelectual y desaparecido que me criticó diciendo la política no es un juego, hay cosas dramáticas. Sí, no hay duda, hay cosas dramáticas de por vida, se juega el destino de la gente, el destino de un país, pero hay estrategias, hay tácticas y posiciones de poder. Es decir, que el objetivo no sea meramente un juego, no quiere decir que no sea un juego en el sentido de estrategias, movimientos. Para conseguir determinado fin. Para conseguir fines, por supuesto. El ocupar posiciones de poder es para obtener fines, y los fines corresponden a la visión que cada uno tiene sobre cómo debe ser la sociedad, el mundo, y que son diferentes. Digo, lo más importante es entender, y si no, no se puede hacer análisis político. Otra cosa es analizar desde el ángulo de ser parte de un grupo político que analiza cómo ve a los otros. Pero para analizar desde afuera, el otro más mostrador, no de tomador, sino el que sirve, lo importante es entender que una sociedad plural como Uruguay es plural porque hay gente que tiene valores distintos, se formó con conceptos distintos y por lo tanto ve al mundo diferente. No es que uno tiene el acierto y el otro el error, sino que, tema aborto, bueno, no es que unos son unos asesinos y otros unos contrarios a la libertad. No, cada cual tiene una estructura de pensamiento que concluye en que esto está mal o que esto está bien. Ya vamos a estar repasando algunos de los capítulos más importantes porque tiene mucho material para centrarse, pero expliquemos un poco a la gente en qué consiste el libro. Bueno, estos son, es una recopilación de análisis escritos en prensa. Nosotros estuvimos viendo en las últimas 2 décadas, llevamos entre prensa, radio, televisión, internet, revistas científicas, más de 3.000 análisis, de todo calibre y de toda calidad también. Unos cuantos que uno empieza a seleccionar a la papelera. Que rápidamente quiere desechar. Sí, rápidamente, esto va a la papelera. De prensa, 854. Bueno, de esos 854 había que reducir a, originalmente la esperanza de 120, llegamos a 148, que da lugar a que el libro haya quedado un poquito gordo, que es difícil, la selección lleva su tiempo. Lo que buscamos que hubiera, primero artículos de los 21 años, 1994-2014, y que correspondiera a un conjunto de temas que le diera una hilación, y fundamentalmente un dato. ¿En qué difiere esto de que uno se le hubiera ocurrido escribir una crónica, un relato, una historia o un análisis del Uruguay de 1994 a hoy? Bueno, que como ve hoy uno las cosas y como lo ve la sociedad, que uno es parte de ella y queda también contaminado por lo que se ve, uno escribiría sobre los últimos 20 años. Ahí no, es lo que uno escribía en cada momento. Refleja sentimientos, refleja un pensamiento sobre el momento que se estaba viviendo en aquel entonces. Claro, es la vivencia. Por ejemplo, antes de cámara yo te decía, yo quedé impactado del artículo que yo escribí la última semana del año 2002, que en el libro ese capítulo se llama El año del abismo. Bueno, la sensación de que el país había desaparecido, que había quedado destrozado en pedazos y que en poco menos que no teníamos recuperación. La visión de hoy ya queda mucho más relativizada, de que después que del 2002 vino todo un crecimiento continuo. Entonces, escribir sobre cómo fue la crisis desde hoy, puede uno verla o más suave o todavía mucho peor, pero no es lo mismo que escribir en el momento que está el impacto. Y además que ahora se sabe cómo fue el futuro después del 2002. En diciembre del 2002 no sabíamos qué futuro había, ¿no? Y aparte abarca un periodo muy, muy intenso, porque es un periodo donde pasan gobiernos de distintos partidos, donde por ejemplo se da la llegada del gobierno del Frente Amplio, donde el Frente Amplio tiene a Tabaré Vázquez como presidente y a Tabaré Vázquez como expresidente. Exacto.
es un periodo muy intenso en cuanto a la vida política del Uruguay, más allá de que sean solo 20 años. Claro, a ver, el libro básicamente uno diría tiene dos grandes áreas. Uno que está más bien manejado en etapas, donde en estos 20 años, claro, es cardinal, es muy fuerte el rol del Frente Amplio, para gusto o disgusto de quien sea. Y entonces ahí tenemos, bueno, por un lado como tema los juegos de liderazgos en el Frente Amplio. Hay un capítulo con pocos artículos dedicados específicamente a Líber Seregni, que muere antes de que el Frente Amplio llegase al gobierno. Y luego, bueno, el camino del Frente Amplio al gobierno, el gobierno Tabaré Vázquez en sus distintas etapas y después Vázquez como expresidente. Esa, digamos, una etapa que también comprende, bueno, el gobierno de Valle, dentro del cual está el año del abismo, el gobierno Sanguinetti y un poco un breve balance del quinquenio de Lacalle, porque nosotros empezamos a escribir justamente cuando él terminaba su gobierno. Y además, los primeros años escribimos mucho más sobre el tema del sistema político, la reforma constitucional, que sobre gobiernos, y por lo tanto el gobierno de Lacalle fue muy poco tratado. La segunda área, digamos, del libro, que son los primeros capítulos, podemos decir que es temático, donde importa, sí, un lugar significativo, distintos artículos sobre el golpe de Estado, después una serie que publicamos, 7 artículos, que le llamamos un poco la búsqueda de los por qué al golpe de Estado, por qué el Uruguay llegó a eso, un poco los ecos del pasado, es decir, todo el debate sobre derechos humanos, ley de caducidad, idas, vueltas, distintas posturas, algo relacionado con eso, pero con otros temas, lo que el pueblo decide, es decir, el vínculo con la democracia directa, el valor de los plebiscitos, los referendos, cuando se busca por ley corregir lo que el pueblo decidió o no se busca, qué valor tiene. Después, sí, lo que hemos buscado, algunos, los valores de la uruguayidad, donde mezclamos varias cosas, desde el Uruguay visto como el país del año, como declaró The Economist, a los 45 años, cuando se escribió, del 68, con el gran impacto socioético, cultural que tuvo en Uruguay, como tuvo en Europa Occidental, ligándolo, el matrimonio homosexual como otra punta de esa liberalización ético-cultural, algunos elementos de cuestionamiento del modelo bareliano, y después sí, enfocado mucho el tema de las clases sociales, particularmente la clase media, y el tema del concepto de trabajo. Es ¿no? claramente un libro de aquellos que nos gusta la historia política y sí. El repaso de los acontecimientos se puede llegar a leer muy rápidamente. Un libro de esos que yo este libro me lo devoro. Bueno, sería la impresión que uno le queda. Espero que guste, porque uno y además no puede ser buen crítico de sí mismo. Tiene un prólogo del presidente de la República, José Mujica, sí, donde tiene algunos conceptos muy elogiosos hacia usted. Lo plantea como un observador muy lúcido, ubicado en la primera fila de la observación política, pero además también el presidente hace como un repaso él de cómo se da la previa en la llegada del Frente Amplio del gobierno y lo que él considera que es hoy, el Uruguay de hoy. El prólogo de Mujica, que le agradezco muchísimo el gesto de prologar mi libro, sobre todo cuando notoriamente no he sido condescendiente con él ni con nadie, e incluso he tenido alguna polémica pública, por lo tanto es mucho más el agradecimiento que se puede tener a alguien que alguna vez, justamente uno de los artículos es de Uruguayo Laburo y Presidente, con una crítica a cuando el presidente dijo a los uruguayos no les gusta trabajar, ¿no? El prólogo de Mujica es una visión obviamente muy favorable a todo lo que ha sido esta década de gobierno del Frente Amplio y los logros habidos, pero también habla de todas las experiencias de aquel país que cayó, que dejó de crecer a partir de fines de los 50 y todo lo que se vivió y las experiencias que se tuvo en esa época. Por lo tanto, para mí es un honor, por un lado, que el presidente de la República prologue el libro y un agradecimiento mucho más partiendo de alguien que no le debe favores a uno. Claro. Insistimos que el libro ya está a la venta en las librerías y además, por lo que tengo entendido, también conversamos un poquito en la previa, es el primero de algunos más que se vienen. Sí, el tema es el siguiente. Nosotros creímos esos errores de cálculo que hace todo el mundo, seleccionan en una semana. Bueno, fue una cosa de un mes entero, de 8, 9, 10 horas diarias. ¿Qué hago con 854 artículos? Primero, más fácil es tirar 50 o más a la papelera, pero después queda otro montón.
Y claro, al seleccionar y buscar ejes temáticos para que un libro no sea un popurrí de cualquier cosa, nos da para 4. Uno que es muy académico, ¿no? Todo lo que hemos escrito, en lenguaje de comunicación, de extensión, como se dice en el plano universitario, es decir, de divulgación, sobre sistema político, ingeniería constitucional, sistema electoral, eso da para un libro en sí mismo más de ciencia política. Otro que muchos artículos que incluso ya el título del libro estaría sobre, digamos, la comarca, el vecindario y el mundo, es decir, la relación de Uruguay con la región y Uruguay con el mundo, su política y algunos temas de política internacional que no necesariamente involucran a Uruguay. Y otro que es un enfoque distinto, que es tomando más lo que son los juegos dentro de los partidos, que daría también para otro libro quizás un poquito más flaco que este. Este necesita dieta. Le quiero decir a la gente que son más de 400 páginas. 480 páginas. Yo decía, es un libro que uno se devora, pero es un libro que lleva su tiempo para prestarle atención, para leerlo con detenimiento y hacer ese análisis que un poco decíamos de posicionarse en el momento en el cual se escribió el artículo. Claro, lo que agiliza un libro, por más que tenga 480 páginas, que son 148 artículos. Claro. Que uno lo puede leer suelto, decir, no, me interesa este capítulo y dentro de este capítulo, este artículo, más cada artículo tiene la fecha en que se escribió abajo. Entonces, no, esto que es del 96 me interesa leerlo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tiene una gran agilidad de lectura, ¿no? Bueno, ya sobre el final quiero aprovechar, o no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle un poco de la coyuntura política que estamos viviendo, cómo ve el escenario político después del ciclo post-elecciones nacionales y ya empezando a visorar lo que se viene en mayo. Bueno, en post-elecciones, obviamente estamos en ese periodo, en principio de calma, que supone el fin de un gobierno y el comienzo de otro, y el armado del nuevo gobierno, que en una parte ya está hecha y otra, básicamente los entes autónomos, también han armado el equipo de la mayoría que va a conducir los entes autónomos. Falta el de la oposición, hoy el Partido Nacional es el último que falta dar la opinión definitiva, se descuenta que va a ser un sí, pero luego viene un poco el tironeo de algunos cargos, sobre todo esta decisión de Vázquez de querer excluir a la oposición de la educación, la seguridad social y la salud, lo cual le limita. Igual es importante que la oposición participe en los entes autónomos del gobierno Vázquez, que quedó excluida en el primero de los gobiernos Vázquez. Bueno, ahora, obviamente, de aquí a la primera quincena de marzo es todo el cambio. El domingo se instala el nuevo Parlamento, donde hay una renovación de alrededor de la mitad de los miembros, sobre todo de la Cámara Baja, y luego ya la instalación del gobierno y las primeras medidas que se adopten, con lo cual un poco la agitación política vendrá después de las elecciones departamentales. Tenemos marzo terminando con Semana de Turismo y después abril es el mes previo a las elecciones. ¿Salió más robustecido de lo que pensaba el Frente Amplio de ese ciclo de elecciones nacionales? Sí, el tema es así. A ver, yo creo que hay dos análisis que se pueden hacer. Bueno, un análisis de dos puntos de vista. El de los datos y el de las ilusiones ópticas o sensaciones. El dato es que el Frente Amplio salió mal. Salió bien, que retuvo el gobierno, lo retuvo casi porque en el último segundo la pelota increíblemente entró en el arco. En 2.400.000 votantes logra la mayoría parlamentaria por una diferencia de 2.700 votos, uno cada 1.000. Eso es una casualidad, no hay explicaciones sociológicas de por qué el 1 por 1.000 votó al frente o no votó al frente. Más bien eran votos que iban para el Partido Ecologista y el frente retuvo. ¿Qué ocurre? Que sin embargo la ilusión que se habían hecho los partidos tradicionales de que el Frente Amplio podía perder la mayoría parlamentaria, incluso había ya un optimismo de algunos que creían que podía perder la presidencia de la República, lo que uno diría que estaba fuera de todo cálculo, que podía tener alguna dificultad Vázquez, podía ser, pero que el resultado fuera otro era muy difícil. Y el Frente Amplio, que tuvo un susto fenomenal hasta el último momento, que de alguna manera es probable que ese susto le haya dado el triunfo, porque el Frente Amplio sacó toda la carne en el asador la última semana, y el propio presidente de la República, no muy ortodoxo desde el punto de vista constitucional,
salió abiertamente a hacer campaña electoral y poner todo su peso personal, que yo entiendo que fue decisivo para que el Frente Amplio retuviera la mayoría parlamentaria. Si el presidente de la República no se pone con todo su peso y su prestigio a la mochila, al hombro, el Frente no llegaba a los 50 diputados. Y un dato que se pasa cuando uno dice el resultado no fue bueno cuantitativamente, el Frente Amplio perdió un senador. Es mucho perder un senador. Ahora, ¿qué pasa? Que la oposición vio esto como que había sido apabullada y el Frente Amplio como había arrollado. Estas fueron las sensaciones subjetivas que cada cual transmitió y que recogió la sociedad. Por lo cual, la visión de sensación térmica es que el Frente Amplio está esplendoroso y que la oposición está golpeada. Y esto se transmite, es decir, seguramente ahora empieza a crearse ese escenario. Es decir, esa sensación luego va a generar hechos de que el Frente Amplio quede más fuerte de lo que estaba y que la oposición quede más débil. Y además, dentro de la oposición quedó un Partido Colorado en una situación muy complicada internamente, entonces todavía la oposición no es dos o tres cosas sólidas, sino una de ellas golpeada. ¿Y cuánto de esto se trasunta a mayo? ¿Cuánto de este clima se puede llevar a elecciones que en realidad se juegan mucho más en lo departamental y en la ascendencia de líderes locales? Sí, a ver, la separación de la elección departamental que se hace por primera vez, la elección del ciclo 99-2000, ¿Está en el libro entonces? Trajo, pues el libro no hemos metido muchas cosas de elecciones. No, pero el análisis sobre el ciclo electoral y sobre el cambio que esto lleva adelante. Sí, eso está más en el otro libro que pensamos hacer sobre el sistema, ¿no? Trajo cambios muy fuertes. Primero, como se mantuvo lo que se llama doble voto simultáneo, es decir, más de un candidato por lema a las intendencias, esto generó un fenómeno que fue muy fuerte hasta ahora en San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, pese a que en el medio estuvo el interludio del Frente Amplio, La Valleja, en que se veía como partido dominante al Partido Nacional. Aclaremos, salvo Tacuarembó, que el Partido Nacional gobierna desde el año 58, en los demás gobernaba desde el año 46. Entonces, la intendencia tenía un solo color, para la gente la intendencia blanca. Y normalmente había dos candidatos, en algún caso tres, Cerro Largo, muy potentes, que ahí se generaba toda la lucha. Entonces, salvo el Frente Amplista de Pegotín al hombro y bandera, o el Colorado que llora por los mártires de Quinteros, todo blanco, todo colorado y frentista votaba dentro del Partido Nacional, o a uno o a otro, para que ganara uno o para que perdiera el otro. Ese fue un efecto muy fuerte que tuvo esta elección y que se sigue manteniendo. Tenemos varios departamentos donde la competencia entre el Partido Nacional es absorbente. Segundo dato, y Montevideo tiene, lo dejamos para después en todo caso, una frase final, pero puede llegar a tener por primera vez esa característica, que el partido dominante concentre adentro la elección. O si no, lo redondeamos diciendo, le va la vida al Partido de la Concertación demostrar que en el Frente Amplio, o que se den los hechos, ¿no? Uno de los dos candidatos despega mucho, y entonces ahí es o ese o el otro, o el Partido de la Concertación, ¿no? Para el Partido de la Concertación es importante que se vea, si gana el Frente Amplio es tal persona. Entonces, esa persona o la oposición. Si el tema es que están muy parejos los dos del Frente Amplio, los dos principales, al diablo. Ahí se le complica cómo se mete en una competencia que me gusta o no me gusta, Lucía Topolansky y Daniel Martínez, y voto a uno porque me gusta este o porque no me gusta el otro. Lo otro que se ha visto es que al ser independiente la elección, el tener la intendencia en un país donde la opinión pública es generalmente tiene muy buenos conceptos de las intendencias. Deben ser buenas, supongo. ¿No? Algunas, por supuesto, con visiones más exitosas, otras menos, otras más críticas, pero cuando llega el final del periodo casi todas mejoran, ¿no? Y entonces el tener la intendencia siempre ha sido una gran ventaja para la elección. Y hay un dato de cómo no se traslada el resultado de octubre a mayo. El Partido Colorado ha salido reiteradamente tercero en Rivera y ha ganado reiteradamente la intendencia y ahora encabeza las encuestas.
El Partido Nacional salió tercero en Paysandú, en Soriano y en Maldonado en 1999. Tercero lejos, las 3 veces. Y las 3 ganó la intendencia, retuvo. Tenía la intendencia y la vuelve a ganar. Paysandú quedó sin banca de diputado del Partido Nacional. Ninguna de las bancas de Paysandú la gana el Partido Nacional y gana la intendencia, ¿no? Es decir, cambia el eje de la elección. Y hay que ver entonces más lo departamental que lo nacional. Lo nacional influye, por ejemplo, sin duda hay departamentos, caso Río Negro, caso Cerro Largo, que el resultado de octubre y el resultado de noviembre le da al Frente Amplio un nivel de competitividad que probablemente no hubiera tenido si no se daba ese resultado. De competitividad me refiero para disputar la intendencia departamental, ¿no? Oscar Botinelli, vaya si conversaremos sobre esto de aquí al próximo mes de mayo. Le agradecemos su presencia. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y enseguida venimos con más Telebuen Día.